Listo, entonces vamos a continuar con la sesión de la clase del día de hoy. Estábamos viendo lo que son las relaciones económicas internacionales, lo que era el tipo de cambio. Recordemos, dentro de cuando hablamos en lo que sucede en una economía abierta, teníamos los precios en el extranjero, y lo último que conversamos fue acerca de lo que es la paridad cambiaria, lo que es el paridad de poder de compra, que no es nada más que el precio nacional de un bien en el extranjero multiplicado por el cuánto vale el dinero en el extranjero por el nivel de precios en el extranjero. Y esto se conoce como la paridad cambiaria, es decir, cuánto cuesta un bien en el Ecuador frente a lo que cuesta en el extranjero. Es el resultado de esta ecuación que se da mi paridad cambiaria. Vamos a ver, recordemos, cuando hablamos de una balanza de pagos, nosotros podríamos tener de que la balanza de pagos, o sea, sabíamos nosotros por definición que la balanza de pagos siempre va a ser su saldo neto cero, pero nosotros en el análisis individual veíamos el saldo de la cuenta corriente puede ser superávit o deficitaria. Sabíamos que la cuenta corriente refleja las transacciones relacionadas al sector público y la balanza de pagos representa las transacciones realizadas por la balanza de capital. Cuando tenemos un saldo favorable en balanza de pagos, nosotros vamos a tener de que vamos a incrementar nuestras reservas en contraste que si tenemos un déficit. Entonces, eso nosotros habíamos conversado. Entonces, cuando hablamos de un aumento de las reservas oficiales, es lo mismo que decir un superávit en cuenta corriente más las entradas netas de capital privado. Si nosotros podemos tener que en la balanza de cuenta corriente, por las relaciones comerciales, además de eso tenemos flujo de dinero relacionado al manejo del tipo de cambio. Entonces, estos dos conceptos es lo que se analiza cuando vamos a estar estudiando las curvas ISLM más adelante. Debemos, por el contrario, que si nosotros registramos un déficit, el déficit lo que nos va a mostrar es la pérdida de las reservas de divisas, y vamos a tener que es un déficit en la cuenta de salidas de capital más el déficit de la cuenta corriente, ¿no? Esto es lo que nosotros hemos ya venido estudiando en sesiones anteriores. Y vamos a ver ahora lo que son los tipos de cambio. ¿A qué se refieren con los sistemas de tipos de cambio? Ese fue. Yamilex, ayúdanos con la lectura, por favor, Yamilex. Sistema de tipos de cambio. Los bancos centrales, por medio de transacciones oficiales, financian o brindan los medios para pagar los superávit y déficit de la balanza de pagos, tipos de cambio fijos y tipos de cambio flotantes. Listo, gracias. Entonces, miren, tenemos los bancos centrales. Sabemos que el Banco Central lo que hace es regula las operaciones financieras que se dan entre los distintos bancos, ¿no? entre las distintas entidades. Sabemos que cuando uno hace una importación o compra un producto en el exterior, uno lo hace por medio de un banco. Uno no es que envía el dinero, si se hace una compra en Estados Unidos, no es que se va, pega el viaje hasta Estados Unidos y da el dinero allá. No, uno lo que hace es, por medio del sistema financiero, paga en el exterior. Te cobran una comisión, te cobran un impuesto, que otros le dicen el fee. Entonces, todo se hace a través del sistema financiero. Y el sistema financiero nacional lo hace por medio del Banco Central. Y el Banco Central negocia directamente con el Banco Central del exterior. Entonces, todas las transacciones que se manejan en el mundo, la parte financiera, se dan a través de los bancos centrales. Entonces, nosotros tenemos que cuando un banco central realiza operaciones comerciales, bueno, no operaciones comerciales, sino transacciones monetarias, si el Banco Central envía más flujo monetario al exterior,
de lo que recibe, lo que vamos a tener es un déficit relacionado a los flujos monetarios. Entonces, ahí va a tener que pagar más flujos, entonces vamos a tener que usar reservas para poder cubrir con las obligaciones en el exterior, derivadas al comercio. En contraste que si recibimos más flujos monetarios de los que nosotros pagamos por medio del Banco Central, entonces vamos a tener ahí un superávit y vamos a tener que nuestras reservas se van a ir incrementando. Y esto también va a tener mucho impacto en lo que es los tipos de cambio. Vamos a ver qué significa un tipo de cambio fijo y un tipo de cambio flotante. Un poco el aspecto, el término fijo, nos da una idea de a qué es lo que se refiere, ¿no? Y mientras que el flotante nos dará una idea también, su término a qué se refiere. Vamos a ir estudiando cada uno de estos. Empecemos con... Profe, Dime. por si acaso no tiene alguien en espera en la sala. ¿No? A ver, déjame ver. Bexabe dice que se la puede hacer. A la señorita Ñauñay. Sí, a Noelia. Hay dos Noelias en este paralelo, ¿no? Hay dos Noelias. Noelia Son Uribe diferentes. y Noelia. ¿Ah? Hay dos Noelias. Profe, de Bexabe también. A Betsabet. Sí, ya, Sí. le acepté. Le aceptó. Ya, sí, ya debe estar en sala. Que no le gusta que la mencionen mucho, por eso no la nombro. Bueno, vamos a Sí, continuar. nombrarle. Entonces, con los tipos de cambio fijo. Me van a ayudar con la lectura. A ver, la señorita Noelia, la nueva Noelia, nos ayuda con la lectura. Tipo de cambio fijo. La autoridad monería de una nación establece el precio de la moneda nacional en términos de una moneda extranjera. Los bancos centrales extranjeros se mantienen alerta para comprar o vender sus divisas a un precio fijo en dólares. Los bancos centrales guardan reservas como oro, euros, dólares u otras monedas. Listo, gracias Noelia. Entonces vemos que el tipo de cambio fijo, ¿qué es lo que hace en qué consiste el tipo de cambio fijo? De que los gobiernos tratan de mantener la relación cambiaria. Esta relación cambiaria que nosotros habíamos mencionado hace unos momentos. Esta relación cambiaria, esta paridad de poder de compra. Tratan de mantener esta condición de que lo que vale la moneda o lo que yo puedo adquirir con mi moneda en este momento se mantenga a través del tiempo. No haya un cambio por el hecho de las relaciones comerciales, sino es que se mantenga este efecto. Entonces, eso se conoce como tipo de cambio fijo. ¿Sí? Tipo de cambio fijo. La autoridad monetaria, ¿quién es? Ya dijimos que se da a través del Banco Central, ¿no? En el caso del Ecuador es la Junta Bancaria, es el que maneja las políticas de tipo monetarias en el Ecuador. Entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? Es establecer la relación cambiaria. En el caso de Ecuador, no nos preocupa esto, porque nosotros no tenemos moneda. Nosotros, si alguien nos pregunta, ¿qué tipo de cambio tiene el Ecuador? El Ecuador no tiene ningún tipo de cambio. En el Ecuador lo que hace es tomar una moneda en el exterior y eso constituye sus divisas. No se preocupa de lo que es mucho la política monetaria, al menos por este concepto, tiene un dolor de cabeza menos el Ecuador de qué preocuparse. Pero para los países que poseen su moneda, sí es un instrumento interesante. Vemos en el caso de Argentina, vamos a Argentina, ellos tienen su moneda que es el peso argentino, y ellos por mucho tiempo han tratado de cuidar la relación que existe respecto a su sistema cambiario. Ellos por mucho tiempo trataron de mantener una igualdad, un peso igual a un dólar, un peso igual a un dólar. Pero que resulta que las negociaciones comerciales, que se daba principalmente con Argentina, hacía de que cada vez y cuando Argentina tenga que comprar mayores recursos
a Brasil, y obviamente eso iba a generar que se genere un saldo en balanza de pagos deficitaria por las relaciones comerciales que se daban con Brasil. Entonces, ¿qué tenía que hacer Argentina para mantener su tipo de cambio? Simplemente cubrir esos déficits. ¿Cómo los cubría? Por medio de la reserva monetaria que tenía Argentina. Entonces, a medida que se iban pasando los periodos, Argentina tenía que cada vez cubrir más cantidades de desembolsos relacionados a la moneda, al tipo de cambio, por los niveles productivos. Pero, ¿qué sucede? Que llegó un momento en que a Argentina se le acabaron las reservas para poder afrontar los tipos de cambio que se demandaban. Como la condición de Argentina era mantener el tipo de cambio, nosotros a como de lugar vamos a mantener el tipo de cambio. Esa fue la consigna que tuvo Argentina por mucho tiempo. Entonces, comenzaron a adquirir deudas, adquirir préstamos para poder cubrir los déficits en balanza de pago. Por un tiempo lo pudo mantener a través de deuda, pero llegó a un punto de saturación en donde ya la economía no daba más. O sea, la cantidad de recursos monetarios que necesitaba el gobierno para poder cubrir el déficit que se daba por la moneda era tan fuerte que simplemente ya no pudo más y tuvo que recurrir a un mecanismo que se llama devaluación. Sobre esto vamos a estudiar un poco más tarde, ya para el día de mañana puntualmente. Entonces, entonces aquí les doy un ejemplo de qué consiste el tipo de cambio fijo, en el cual el gobierno utiliza todas las herramientas que tiene disponible para mantener su paridad cambiaria. Es decir, que no sufra un deterioro el valor de su moneda en el exterior. Por ejemplo, vemos el caso, en otro caso, un caso muy atípico, el caso de Venezuela. Venezuela por muchos años trató de mantener su paridad cambiaria. Yo me acuerdo que por mucho tiempo eran 9 bolívares por $1, 10 bolívares por $1, y así, y era que la peleaba, pero las relaciones comerciales eran tan fuertes de que eso simplemente colapsó y nadie quería tener el bolívar. Entonces ahora ustedes creo que encuentran por $1, si van a cambiar en Venezuela van a cambiar $1, y ahí lo más seguro es que ustedes tengan que llevar un pequeño camioncito para poner todas las cantidades de billetes que le van a dar en bolívares para poder tener su paridad. Entonces, eso son las consecuencias ya un poco más drásticas, más dramáticas de lo que puede ocurrir en las políticas monetarias cuando se utilizan de una manera desordenada, ¿sí? Pero de eso vamos a hablar posteriormente. Entonces, recuerden, el tipo de cambio fijo es la condición que se da cuando una nación cuida su valor de paridad, su paridad cambiaria. Entonces, ahí nosotros vamos a tener un tipo de cambio fijo. Aquí dicen los CANCOS, que es los bancos centrales extranjeros se mantienen alerta para comprar o vender sus divisas a un precio fijo en dólares. Obviamente esto se hace en el mercado internacional. Normalmente, es lógico, si ustedes ven que una moneda está depreciando, está perdiendo su valor, lo más lógico dice, anda, compra para poder tener una ganancia, ¿sí? Que eso cuando en el Ecuador existía dinero, se daba mucho, ¿no? Nos decía, mira, ahorita la moneda te están dando 500 sucres por $1, yo voy a guardar, yo voy a cambiar en dólares porque yo sé que el próximo mes no va a valer 500 sucres, sino que va a valer 550 sucres, entonces yo estoy ganando. ¿Sí? Pero ya vamos a ver que a la larga eso no es realmente lo que uno está ganando, sino lo que uno está haciendo es mantener su valor real del dinero, pero eso son definiciones que vamos a ir conversando más adelante. ¿Qué es lo que hacen los bancos para mantener sus reservas? Acumulan especies, ¿no? Especies monetarias. Estas especies monetarias puede ser el oro, cuando se daba la época del patrón oro, hubo una época en donde toda la economía estaba basada en el oro, que es algo que se llama como el acuerdo de Bretton Woods. Eso ustedes lo van a aprender después. Entonces, en la actualidad, las economías dicen, bueno, yo voy a tener una reserva específica en euros
o en otro tipo de moneda fuerte, o en dólares, o en dependiendo, ¿no? Para el caso de Ecuador, se podría decir que tiene su reserva en dólares y quizás también tenga una cantidad de reserva en euros, dado que Ecuador también tiene que hacer transacciones comerciales con Europa. Entonces, lo más seguro es que dentro de su reserva de libre disponibilidad debe de tener su cuenta en euros, que al final la consolida como una cuenta única en la, en la cuenta general del Estado. La parte que les comentaba, cuando existen constantes déficits, lo que les comentaba con la parte del escenario de Argentina, constantes déficits en balanzas de pagos hace que los bancos centrales a la larga terminen exacerbando sus divisas, es decir, terminen diluyéndose sus divisas, se consumen sus divisas, ya que recuerden que es más o menos como una especie de ahorro que tiene, cuando se dan las relaciones comerciales, ustedes tienen que ir pagando. Un ejemplo, creo que lo había dado en este curso, con otro paralelo, pero igual lo voy a citar, es que ustedes tienen sus hijos, entonces, y tienen crédito con el tendero. Entonces, cada vez que van al tendero, sus hijos van y compran y compran y compran. Ustedes después, como ustedes serían el Banco Central, sus hijos vendrían a ser como los residentes de una nación y el tendero vendría a ser una nación extranjera. Entonces, las relaciones comerciales de sus hijos van y compran, y compran, y compran, y compran, y compran, y compran, y compran. Entonces llega fin de mes y ustedes van donde el tendero y le dicen, a ver, tendero, ¿cuánto te debo? Le dice, te debo 100. Ah, ya, yo tenía presupuestado 100, entonces toma, te pago tus 100. En ese momento, como yo tenía presupuestado 100 para los consumos de los hijos, yo estoy en saldo cero, no tengo ni pérdida ni ganancia, no tengo déficit ni superávit de mis recursos que estoy dispuesto a pagar por el consumo de los hijos. Pero ¿qué sucede si el siguiente mes yo tengo que pagar 120? Y yo solamente me presupuesté 20, 100. Entonces me toca negociar con el tendero, ponerme un acuerdo, porque el tendero me va a decir, no, pues quedamos en que usted este mes me va a pagar y tiene que pagarme 120. Entonces, si usted me dijo que le diera nomás, y ellos han consumido 120, usted jamás me dijo que podía consumir un valor mínimo. Entonces, tiene que llegar a un acuerdo y es lo que pasa con el resto en las relaciones comerciales en el exterior, entre los distintos países. El país negocia, o sea, los integrantes del país negocian y el Banco Central tiene que cubrir con las divisas que se dan entre las relaciones comerciales. Cuando no hay divisas, simplemente tienes que ver de dónde las sacas. Entonces aquí el tendero, en el ejemplo con el tendero, regresando al ejemplo, lo que sería, bueno, llega a un acuerdo, ¿sabes qué, tendero? Ahorita te voy a dar 100 y los 20 te los voy a dar en la quincena, cuando me paguen con la quincena. Ah, ya, perfecto, llegamos a ese acuerdo y listo. Y se saldó la balanza de pago. Es decir, hubo un registro por esa diferencia entre la balanza de cuenta corriente y la balanza de capital, hubo un registro por créditos, por 20, que netearon los saldos. Eso es básicamente lo que se analiza en la balanza de pagos y lo que se analiza con los tipos de cambio. ¿Qué ocurre con los tipos de cambio? Que cuando nosotros vamos a comprar un producto en una moneda y en el otro país tiene otra moneda, entonces vamos a tener que demandar la moneda extranjera para poder comprar y pagarle al tendero. Entonces, si nosotros tenemos una cantidad de moneda extranjera limitada y queremos hacer uso de más de esa moneda, lo que vamos a estar dispuestos a comprar más por esa moneda, entonces eso hace que la moneda en algún momento comience a perder valor. ¿Sí? Pero esos conceptos ahorita les estoy dando como un pequeño entremés para que vayan visualizando lo que se define cuando hablamos en lo que es tipos de cambio. Seguimos. A ver, el precio de la moneda es fijada por el Banco Central. Es lo que habíamos mencionado, por eso se llama un tipo de cambio fijo. Recuerden que el Banco Central establece una relación comercial basada en la política del gobierno. El gobierno dice, bueno, vamos a tener, en el caso de Argentina, vamos a tener la paridad cambiaria un peso igual a un dólar. Ah, ya, perfecto. Entonces, tienes que alistar tus reservas porque te van a empezar a demandar moneda nacional, a moneda extranjera. Alista tus reservas porque vas a necesitar cubrir tus reservas. Entonces, ¿qué va a suceder con el tipo de cambio?
A ver, Luis Fernando, ayúdanos con la lectura. El, go- el gobierno tiene la intención de fijar permanentemente la tasa de cambio. Las presiones del mercado obligan al Banco Central a agotar sus reservas. Continúa. Como, como resultado, la moneda modifica su valor. ¿Ya? Listo. Entonces, eso es lo que ocurre en el ejemplo que mencionaba. ¿Qué sucede con el tipo de cambio cuando es fijo? ¿Ya? Entonces, aquí esto depende mucho de las relaciones comerciales que tenga una nación con otra, ¿no? Yo me acuerdo en una pregunta que hice en algún paralelo alguna vez, es ¿por qué un país que tiene déficit en balanza de pagos, déficit constantes en balanza de pagos, incrementa su PIB? Sencillamente porque está generando mayor producción, ¿sí? Entonces, eso tiene mucho que ver con lo que va a ocurrir con la política cambiaria. Ustedes van a poder ver más adelante que la política cambiaria es un mecanismo que muchas veces utilizan los gobiernos para cubrir sus déficits fiscales. Porque simplemente devuelven la moneda, al devolver la moneda lo que están haciendo es bajar los salarios, entonces le están pagando menos las personas en términos reales y se alivian del problema, pero eso va a generar inflación, es un efecto boomerang. Lanzas una pelota y te regresa con más fuerza. Entonces, todos estos efectos vamos a ir estudiando poco a poco. Entonces, seguimos, veamos este ejemplo. El gobierno desea fijar el precio de la tonelada de trigo. Este es un ejemplo, viéndolos a niveles de producto, como para que quede un poco más claro, cuando hablamos de los regímenes cambiarios. El gobierno desea fijar el precio de la tonelada de trigo en 100. O sea, una tonelada igual 100. Pero este precio, existe un exceso de oferta. ¿Qué significa un exceso de oferta? De que hay muchas personas que están dispuestas a vender más trigo, ¿sí? Porque ven una ganancia interesante. Entonces, como hay un exceso de oferta, entonces obviamente vas a buscar la manera de incrementar el precio. Las autoridades monetarias deben comprar trigo para establecer el precio del cereal deseado. Obviamente, hay un exceso de oferta. Si comienzas a generar, a tener mayor oferta, lo que vas a tener a la larga es que el precio de la tonelada del trigo va a incrementarse. Entonces tú no quieres eso, tú no quieres eso. Entonces lo que haces es vas y compras el trigo, compras el trigo que están ofertando en exceso. Entonces, al momento que compras el trigo, regularizas el precio. Entonces, ¿cuál es el resultado que vas a tener? Que el sector privado se queda con los dólares que tenía el gobierno y tú te quedas con el trigo. ¿Sí? Esto es más o menos, bueno, esto es en realidad lo que ocurre en una economía cuando se hacen las transacciones comerciales. Solamente que aquí hemos puesto como medido de intercambio el trigo, el tema del trigo. Pero esto es lo que ocurre cuando estamos hablando de lo que es el tipo de cambio fijo. ¿Sí? ¿Hasta allí alguna pregunta? ¿Hasta allí alguna pregunta? No hay pregunta. Seguimos con este ejemplo. La oferta y la demanda se estabilizarán en el precio deseado por 100 la tonelada. El efecto que va a tener en este ejemplo es que se van a reducir las reservas de efectivo. Se va a ocurrir esto. Inicialmente estamos a un valor de 100, hay un sobreexceso de oferta, estamos por encima del equilibrio. Como estamos por encima del equilibrio, los factores productivos lo que van a hacer es verse incentivados a subir el precio, a vender más, ¿sí? O sea, la demanda va a tender a desplazarse hacia acá. Entonces, ¿qué dice el gobierno? Un momentito, yo no quiero que haga eso. Entonces, contrólate, dame tu exceso de producción y lo que hago es regularizar el precio para que la demanda no crezca. Entonces ahí mantengo este nivel en su equilibrio normal. ¿Pero por qué? Porque yo he comprado todo este excedente de aquí, lo he comprado. Y este excedente va a ser el equivalente a lo que tengo que sacrificar en reserva para garantizar este punto de equilibrio, ¿sí? Esto se da cuando estamos hablando en un tipo de cambio fijo, ¿sí? Entonces, vamos a tener como conclusión, a ver, señorita Jiménez.
¿Nos ayuda con la lectura, señorita Jiménez? Bajo un régimen de cambio fijo en el Banco Central, convierte la moneda local en moneda extranjera y viceversa, a fin de estabilizar el tipo de cambio, lo que resulta en proporcionar cualquier cantidad de divisas para financiar los desequilibrios. Perfecto. Listo. Entonces, eso es lo que hemos cubierto el día de hoy con el tipo de cambio fijo. Entonces, ya para el día de hoy ya hemos aprendido lo que son los regímenes cambiarios, los tipos de regímenes cambiarios que hay, y nos hemos concentrado en el estudio del tipo de cambio fijo, ¿no? Ya sabemos de que lo que hace el gobierno es cuidar su paridad cambiaria. ¿Cómo lo hace? Sacrificando reservas. Sí, entonces, eso es lo que hemos aprendido el día de hoy. ¿Alguna pregunta que alguien tenga al respecto? Bueno, si no hay preguntas, entonces voy a tomar asistencia. ¿Ya? Entonces ya conocen la dinámica, ¿no? Creo que sí está compartida en la pantalla. Sí, sí está compartida. ¿Ya? Evelyn Bailón. Presente. ¿Listo? Evelyn. Gracias. James Cárdenas. Presente. ¿Listo, James? Lady Cumbe. Presente. ¿Listo, Lady? Yamilex Franco. Presente. Presente. Ya, Yamilex, ¿listo? Registrada. Norma Wamba. Presente. ¿Listo, Norma? Michael Guzñay. No ha venido Michael. ¿Qué le habrá pasado? No se ha presentado hoy día. Stephanie Jiménez. Presente. ¿Listo? José Jiménez. Presente, profesor. ¿Listo? Presente, Maldonado. Elizabeth Maldonado. Dani Maurat. Presente, profe Maura. No se olviden de activar la cámara. Alba Méndez. Presente. Luis Mora. Presente, profe. Ahí está, es Luis Mora. Algunos no me sé todavía no, a todos no los identifico por el timbre de voz, por eso es que les digo que activen la cámara. Gabriela Morán. Presente. ¿Listo? Case Nowak. Presente. ¿Listo? Edgar Padilla. No es Edgar. Wilmer Quintanilla. Presente, economista. ¿Listo? Stephanie Rodríguez. Presente, profe. ¿Listo? Yamilet Ronquillo. Yamilet. Diana Sandoval. Diana. ¿Está? Noelia Ovidia. Noelia. No está Noelia. Kelvin Villasís. Profe, sí está, Noelia. Allá. Noelia bien. Ahí la vi. Listo, Noelia. Está registrada. Kelvin Villasís. Kelvin. Y Noelia Ñauñay. Presente. Por ahí recién se están conectando 3. Ya les pasaron el dato que se iban a quedar sin asistencia. Admitir todo. A ver. Ahí está Kelvin Villasís. Lo voy a registrar y me imagino que es Ronquillo. Ronquillo Valeria. ¿Ya? Listo, ya les registré. Economista está en sala de espera. ¿Quién está en sala de espera ahorita? Ronquillo. Sí, Ya entré, profe. Sí, ya me di cuenta. Recién entró. Media asistencia le voy a No, poner. usted me tenía esperando. ¿Quién la tiene esperando? Bueno, Sí.
Ya listo, ya están ingresados, ¿no? Ya está registrada la cita. ¿Alguien más? Nadie más. Bueno, entonces, esto sería todo por hoy. Ya nos veríamos, Dios mediante, el día de mañana con la siguiente parte de la clase. Y de ahí vamos a tener el día de mañana una pequeña actividad relacionada a los tipos de cambio. Por favor, ya vi que parece que sí han hecho todos. Si por alguien le falta, por favor, haga la evaluación de diagnóstico que yo voy a presentar hoy de un informe que me están solicitando en la universidad. ¿Ya? Entonces, nos quedamos hasta allí. Tengan todos un buen día. Nos vemos el día de mañana. Dios mediante. Listo, profe. Bye, bye.